Bueno, buenas tardes, bienvenida a la clase 5 de Tecnología Práctica del Material 4. Está disponible en el portal el primer y segundo hilo, debo colocar el tercer hilo, está disponible primera y segunda asignación. También está disponible el primer examen, eh, que está basado en las primeras 4 clases. Puedes revisar el material de apoyo o volver a ver las clases si lo necesitas. ¿Qué otra cosa? Y está disponible también la parte de participación. Entonces no solamente me falta agregar, y después la clase 7 agregaría el segundo examen. O sea que ya prácticamente después de la clase 7 estamos listos. Y la clase de la semana que viene, clase 6, voy a hablar del proyecto final, que ya te había adelantado algunas cosas que conversáramos. Bueno, voy a compartir entonces pantalla para hablar de la clase 5 con la presentación. A revisar que se vaya a ver aquí perfectamente, no haya ningún inconveniente. Ok, ya está abriendo. Okay, listo, ahí está, clase 5. Como siempre voy a repasar lo que vimos en la clase anterior. En la clase 4 hablamos de lo que se refiere a polimerización, es decir, cómo se crean directamente los plásticos. Para poder hoy hablar de todos los plásticos que vamos a ver, ya verás la cantidad de plásticos que vamos a ver, que no vamos a terminar hoy, lo vamos a terminar en la clase que viene. Hablamos de estructura molecular del plástico, la clasificación de los plásticos en diferentes formas, y hablamos de los ingredientes propios del plástico. Comenzamos con la polimerización. Recuerda que el plástico es un polímero, es un proceso químico mediante el cual unas pequeñas moléculas llamadas monómeros se convierten en polímeros a partir de una cadena larga que se estructura de dos maneras. Hablamos de las dos maneras en que podemos crear esa estructura larga. La polimerización por adicción, que es el crecimiento en cadena, es decir, yo tengo un monómero y le voy agregando otro y creo un polímero a partir de cadenas. O la polimerización por condensación, es decir, que tengo un monómero, le agrego una etapa, le agrego un pedazo, le divido etapas y voy botando otros elementos como agua, oxígeno que no necesito para crear el polímero. De todas maneras, esto lo puedes repasar en el material de apoyo que ya está disponible, ya está subido en la plataforma, en el portal. Hablamos entonces también porque precisamente para crear precisamente los termoplásticos comúnmente se hace en crecimiento en cadena. El termoplástico es mucho más sencillo que un termoestable que se crea más con crecimiento por etapas. La arquitectura del polímero define sus propiedades físicas y se clasifica según la disposición en el polímero lineal. Puede ser, hablamos esencialmente sobre todo en el crecimiento por etapas, que puede ser lineal. Si es lineal es crecimiento en cadena. Si es ramificada puede ramificarse y crece por etapas. Si es entrecruzada puedo intercruzar, y ahí tenemos la imagen también en lo que vimos la clase pasada. Y unidad constitucional repetitiva, es decir, que repetimos varias veces la cadena que forma el monómero para crear el polímero. Hablamos de la clasificación entonces según el origen. Hablamos de plásticos naturales que tienen esencialmente inspiración en lo natural, sobre todo inspiración en lo natural. Todos los plásticos tienen cosas naturales, pero sobre todo son sintéticos y artificiales la mayoría de los plásticos que utilizamos precisamente para reducir el costo. Hablamos de la forma de polimerización, hablamos de precisamente ese crecimiento por etapas de la adición. Hay plásticos que se crean por condensación, que se crean por cadena o etapas. Es decir, medio camino entre la adición y el crecimiento por etapas está la condensación. Lo vimos también, y los plásticos se clasifican por penetración de la luz. Pueden ser plásticos muy transparentes, plásticos translúcidos o plásticos opacos, es decir, transparentes que permiten ver a través de ellos, translúcidos que no permite ver algo pero no de una manera definida, y opacos no nos permite ver nada. Y recuerdo a la reacción ante la luz y el calor, hablamos de termoplásticos, que son los que ya hemos clasificado, los plásticos que se pueden reciclar, los plásticos que se pueden volver a convertir en otro plástico si lo trabajamos con calor. El plástico termoestable no permite el reciclable. Si yo utilizo calor después de un termoestable, más bien se va a degradar, se va a dañar. Y hablamos también del elastómero, que es el plástico que permite, como el caucho, que permite volver a su forma porque tiene una capacidad de estiramiento. Y los plásticos son materiales compuestos complejos que utilizan una combinación de ingredientes para obtener propiedades específicas. De acuerdo a esos ingredientes, pues pueden ser resinas, refuerzos y cargas. Entonces tendremos un plástico
con mayor capacidad de reciclaje, un plástico más opaco, un plástico más transparente, un plástico más sintético o menos artificial, un plástico que se puede reciclar, un plástico que no se puede reciclar, un plástico estable o un elastómero. Todo eso lo vimos entonces en la clase pasada. Hoy nos vamos a concentrar, vamos a hablar de aplicaciones de termoplásticos, vamos a hablar, sí, con la clase de esta semana y la clase de la semana que viene, vamos a hablar todos los tipos de termoplástico, es decir, aquí no va a faltar ninguno, en su mayoría ya hemos visto algunos, pero ahora lo vamos a tener específicamente en cada una de las aplicaciones, sobre todo pensando en ese proyecto final, que conozca ya todos los plásticos, los tipos que hay, todos los que existen, el nombre, para qué se usan, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a hacer primero con termoplástico y después la clase número 7 va a ser ya los termoestables. Es decir, cuáles son cada uno, exactamente cada uno de los termoestables que existen y que han existido desde hace tiempo, desde que se crearon los plásticos. Para hablar de los termoplásticos y aplicaciones de los termoplásticos, tenemos que comenzar con cada uno de ellos. Entonces vamos a ver las aplicaciones, vamos a ver el nombre del plástico, vamos a ver cómo se constituye, vamos a ver sus características y vamos a ver cómo se utiliza formalmente en la industria, cómo se utiliza al crear objetos, etcétera, etcétera. Tenemos primero el polioxilmetileno, generalmente también conocido polioximetileno, para que tengas ya el primer termoplástico que vamos a hablar hoy. Lo puedes llamar polioxilmetileno o polioximetileno, o también POM por sus siglas. Es referido a formulaciones de éter de polietileno, es decir, tenemos el etileno como el monómero, lo que creamos el polioxietileno y le agregamos el complejo de éter. El éter es un polímero termoplástico, precisamente parte del monómero, y se crea el termoplástico de ingeniería rígido, caracterizado por su alta resistencia a la abrasión, es decir, el uso del calor como tal, a la baja fricción, o sea que no tiene la fricción soportable por su baja fricción y excelente estabilidad dimensional. No tiende a deformarse dependiendo de cómo se utiliza, y vamos a ver cómo lo utilizamos ahorita. Y se utiliza ampliamente en piezas mecánicas, especialmente porque es un plástico que se utiliza como recubrimiento, como ya lo vamos a ver con cada uno de ellos, y otras aplicaciones que vamos a ver específicamente. En mecánicas de precisión, también precisamente por su falta de abrasión, por no tener la fricción, yo puedo crear, a partir del policemetileno, POM, puedo crear piezas mecánicas de alta precisión que al unirse va a generar indudablemente una mayor resistencia que otros tipos de plástico. También se puede utilizar en la industria automotriz y en componentes que requieren alta resistencia, precisamente por su baja fricción y por la estabilidad dimensional que mantiene POM. ¿Cuáles son sus características y usos principales? Bueno, sus propiedades es alta rigidez, un termoplástico, aunque se puede modificar y reciclar, es un termoplástico que tiene alta rigidez, excelente resistencia química, por eso se utiliza en piezas mecánicas precisamente de precisión, en caso de que caiga algún ácido o algo que no se dañe, buena estabilidad dimensional y resistente al agua caliente también. Por eso se utiliza esencialmente en piezas de alta resistencia. En aplicaciones industriales se pueden utilizar en válvulas el control del calor, es decir, válvulas hechas en plástico. Eso es una maravilla utilizar este tipo de válvulas, porque si utilizamos válvulas hechas con metal o hechas con otro material, indudablemente van a ser más caras que hechas con plástico. Para rejillas de bocinas, también la mayoría de las bocinas que utilizamos en y aparte es un termoplástico no tan pesado, que utilizamos en todos los aparatos de sonido que tenemos, son hechos en POM. Los rodamientos también, vamos a ver ahorita rodamientos, engranajes, precisamente por su baja fricción, y algunos otros componentes industriales dependiendo. Entonces vamos a ver cuál es este POM, cómo se usa, especialmente por su alta rigidez. Aquí tenemos una válvula de calor, vamos a ver, déjame sacar aquí el puntero para que lo veamos mejor. Esta es la válvula de calor hecha en POM. Se da cuenta que es hecho en plástico completamente, es muy rígido y puede controlar el paso de calor, es decir, la presión y el paso del calor. Es una maravilla que tengamos este termoplástico que permita esta rigidez. Esta es la rejilla de bocinas, también te echan POM, todas las bocinas que nos acompañan en su mayoría, y que mantienen una resistencia, incluso en los elementos actuales
que son esas bocinas que están hechas para conectarse con Bluetooth. Una maravilla que tenemos, esas rejillas están hechas en POM, incluso el aparataje puede ser hecho en otro material que lo vamos a ver más adelante. Este es un rodamiento hecho en POM, un rodamiento que es bastante, es decir, es como, imagínate tú que son como esas rolineras que anteriormente se hacían, la rolinera se hacía anteriormente con metal, ahora los hago con este plástico que es profundamente resistente y que permite precisamente esa capacidad de dar la vuelta y menos desgaste. Lo podemos ver aquí en las piezas mecánicas y engranajes. Esta pieza mecánica, te darás cuenta, engranajes que anteriormente eran hechos realizados en metal esencialmente, engranajes incluso podemos decir engranajes de maquinaria industrial, ahora lo hacemos de POM y tenemos la capacidad de que la resistencia se va a mantener y no va a perder, no se va a dañar y va a tener una capacidad de mantenimiento a lo largo del tiempo. Y tenemos también componentes industriales, al igual que estos rodamientos, otros componentes industriales, otras formas internas de maquinaria, otras formas internas, incluso dentro de la industria automotriz, que podrían ser de plástico y que mantienen la resistencia por ser hechos en POM. Entonces aquí tenemos toda la elaboración que tenemos para POM, polietileno. El segundo termoplástico que vamos a ver hoy es el polimetilmetacrilato, es perfecto para pronunciar, polimetilmetacrilato, PPMA. Es un termoplástico amorfo de alta transparencia, al contrario del anterior. Este tiene una forma no definida que se le da la forma definida, tiene una alta transparencia y conocido regularmente como acrílico, plástico acrílico, es decir, que tiene una mayor capacidad de transparencia, lo podemos ver a través de él, y también plexiglass, que es el nombre comercial. Plexiglass es un nombre comercial para el PPMA, ampliamente utilizado como sustituto ligero y sobre todo resistente del vidrio. Ya el vidrio tiene unas condiciones muy particulares, tiene un gasto de algunos materiales no metales, puede mezclarse también con materiales metales dependiendo del tipo de vidrio que queramos crear, pero es un gasto y es mucho más caro que producir PPMA y va a sustituir de manera resistente el vidrio en comparación de utilizar vidrio. Esa es la idea de la creación. Destaca por su excelente transparencia, es superior al 90%, resistente a la intemperie, es decir, resiste agua, calor, frío, granizo, etcétera, etcétera. Rayos UV, rayos ultravioleta, y también fácil moldeabilidad. Es decir, porque como será amorfo, es un plástico amorfo esencialmente al crearse, pero cuando yo le doy la forma puedo moldearlo a la manera que yo desee. Se emplea esencialmente en construcción, en pantallas, claro, obviamente porque es transparente, en óptica por su transparencia, en iluminación también, y en forma inyectable en medicina estética u ósea. O sea, el PPMA también se puede servir un plástico que permita la creación de esos huesos artificiales, lo estético que se utilizan en materiales, pero ya eso requiere un proceso químico distinto. Nos vamos a concentrar esencialmente en aplicaciones como construcción y arquitectura, se puede utilizar para ventanas, para claraboyas, para insonorización, para mobiliario y para divisiones, incluso divisiones de paredes también, por su resistencia para sustituir al vidrio. Mobiliario hecho en PPAM por absolutamente transparente, el plexiglass, hemos visto sillas transparentes completamente. En la industria de la publicidad, en anuncios luminosos, exhibidores, por su transparencia para mostrar, en protección de maquinaria también, porque al cubrir con el plástico no solamente mantiene la intemperie, sino que podemos ver lo que ocurre dentro de la maquinaria. En transporte, pilotos traseros de vehículos, ventanas de barcos y aeronaves. De hecho, en los barcos se puede utilizar y también se utiliza mucho en aviones. Sabemos que el avión, lo que da afuera del avión, la ventana que da afuera, sabemos que el avión tiene como dos ventanas, o sea, tiene primero un plástico que es plexiglas y después viene el vidrio. El vidrio para la mayor resistencia con el avión y podemos ver hacia afuera del avión, pero siempre hacia la parte interna está un plástico transparente que es plexiglas. También se puede utilizar desde el punto de vista de medicina por su transparencia en lentes intraoculares, en dentaduras postizas y también como sustituto óseo, es decir, para crear huesos artificiales.
Vamos a ver entonces cómo aplicamos cada uno de los elementos del PPMA o polimetilmetacrilato. Aquí tenemos una claraboya que son esas especies de pequeñas cúpulas que se colocan para que permita, que se puede incluso levantar y permita la entrada de la luz. Esta es una claraboya, esto es plexiglas incluso de color, que se puede utilizar en techos por su transparencia completamente, pero además de la transparencia le coloco un color para darle un sentido de lo estético. Y aquí tenemos las famosas sillas transparentes de plexiglas que además la puedo colorear. Aquí tenemos una silla negra, blanca completamente, roja, bueno, este es como un moradito casi azul, verde y amarillo. Entonces esa es la maravilla del plexiglas, que yo pueda aprovecharme de su transparencia a la hora de la resistencia que tiene y que me dé un sentido estético de utilizarlo. En este caso, aquí tenemos lo que hablé en la parte de anuncios de exhibidores, estos famosos exhibidores que nombran, por ejemplo, una empresa o nombran, lo he visto también, se puede ver también en clínicas, en hospitales para nombrar un médico, etcétera, etcétera. Este exhibidor, que tiene obviamente un tratamiento un poco más opaco, es un plexiglas completamente, bueno, salvo este color que ya es impreso. Y tenemos también es un exhibidor, este es para mostrar, en este caso es un anuncio luminoso, puede ser un anuncio luminoso, y en este caso es un exhibidor transparente donde yo puedo, además de mostrar una marca, puedo aquí colocar la cantidad de productos y yo vea claramente el producto que están vendiendo. Se utiliza en publicidad muchísimo este tipo de exhibidores. Y aquí tenemos una maquinaria cubierta con plexiglas, de tal manera de que si yo, o sea, quiero evitar la entrada de calor, la entrada de humedad, etcétera, etcétera, lo cubro con esta especie de estructura que además está utilizando metal, pero que coloco los ventanales, coloco eh, eh, el plexiglas para que yo pueda ver hacia adentro qué está ocurriendo en la maquinaria, y también obviamente le coloco permitir la entrada para que yo pueda acercarme si hay algún inconveniente con la maquinaria, pero ya desde afuera yo puedo ver qué es lo que está ocurriendo con ella. Este es un plexiglas de resistencia y de protección, como acabamos de ver. Entonces ya tenemos todo lo que podemos utilizar en el plexiglas llamado también PPMA, polimetilmetacrilato. Seguimos. Tenemos otro termoplástico. Hasta ahora alguna duda, creo que está claro que estamos viendo cada uno de los termoplásticos para que los tengas claritos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Lo único es que sí fue cómico, bueno, no cómico, pero chévere que me entero de que de esa marca también Sí. Se puede utilizar PPMA, aunque ahorita acuérdate que ya con las nuevas tendencias lo podríamos hacer incluso con diseño 3D, pero el PPMA es muy bueno para el plástico intraocular, que le acaban de colocar a mi abuela uno que lo operaron de catarata. Ok, tenemos, sí, 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 me mostraron incluso lo que iba a ser el lente, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver si lo puedo pronunciar, el poliacrilonitrilo, el poliacrilonitrilo, PAN, por eso utilizamos la denominación PAN para decirlo más rápido, es un polímero también termoplástico, sintético, versátil y resistente, utilizado principalmente para crear fibras acrílicas. Es decir, aquí tenemos también un tipo de plástico que permite el uso del textil. Esa es la maravilla de este plástico desde el punto de vista de lo textil, como suéteres, por ejemplo. Es decir, este es un plástico esencialmente de fibras acrílicas, es decir, fibras sintéticas, y como precursor clave de la fabricación de la fibra de carbono. Es decir, a partir de esto utilizamos el carbono, después lo vamos a ver también más adelante, la fibra de carbono, y se destaca por su alta estabilidad térmica y química, alta resistencia a los solventes y gran hidrofilidad. Es decir, la capacidad no solamente de resistencia al agua, sino de que el agua no traspase completamente. Se pueden crear y que a la hora de traspasar puedo crear membranas también a partir de un tratamiento del poliacrílico PAN. Vamos a ver ahorita membranas creadas precisamente con PAN que se pueden utilizar para filtros de agua, por ejemplo. Eso es una maravilla. Entonces estas son ya fibras, el plástico, pero que permite crear una fibra que pareciera que fuera una fibra natural. Las fibras naturales las conoces, algodón, seda,
por ejemplo, que son más tradicionales, la seda creada por gusanos, el algodón, que lo podemos extender y creamos la fibra, y para usted a contar todas las fibras naturales que se utilizan, por ejemplo, para crear cestas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos entonces fibras textiles, pero desde el punto de vista artificial. Aplicaciones entonces del poliacrilonitrilo o PAN. Fibras textiles, es decir, acrílicos como tal, para producción de ropa como suéteres y bufandas, para la producción de mantas, para la producción de alfombras, se utiliza muchísimo en la producción de alfombras por su capacidad de térmica y química. La alfombra siempre busca un sentido no solamente de la limpieza, sino del calor, y tejidos de que precisamente mantiene cierto calor la alfombra cuando colocamos en nuestras casas, ya no alfombras de fibras naturales que es mucho más caro, y tejidos del exterior también se utiliza muchísimo en capas y toldos, las carpas, perdón, carpas y toldos que utilizamos, por ejemplo los toldos que están para la playa, las carpas de la playa y también las carpas para acampar, utiliza el pan. También se utiliza para membranas, como aplicación de membranas para el tratamiento de agua y filtración debido a su baja absorción de proteínas. Entonces filtro el agua completamente y puedo convertir el agua en mucho más para el consumo humano. Y también se puede utilizar en plásticos de ingeniería, componentes de fabricación de los plásticos SAN, el estireno acrilonitrilo, es decir, el acrilonitrilo PAN, lo mezclo con estireno y creo el estireno acrilonitrilo, y el ABS, el acrilonitrilo butadideno estireno, que lo vimos también, y ahí tenemos la combinación, o sea, tenemos esta base y a partir de la base le agregamos butano y le agregamos estireno y creamos el ABS. Entonces por eso es una maravilla hablar del pan. En este caso vamos a ver los elementos del pan. Aquí tenemos fibras textiles, que pareciera una fibra profundamente natural. La maravilla de la fibra es que lo puedo eh, pintar, o sea que le doy una capacidad de color. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo mantengo en blanco, lo mantengo la fibra en gris o lo coloco en negro y ya tengo un sentido estético de la creación con el pan. Y aquí tenemos una bufanda hecha en pan, una bufanda hecha en pan completamente, pareciera un sentido natural. De hecho, cada vez las bufandas que cubren por su capacidad de resistencia al calor, las bufandas que nos cubren el calor precisamente son hechas con pan para que tengan una mayor resistencia. Ya es muy raro que no, salvo que quieras pagar algo absolutamente caro, una bufanda hecha con alpaca, por ejemplo. La lana de alpaca es una muy buena lana para el calor y también para el sentido de la fibra. Baby alpaca, por ejemplo, o la lana típica de oveja. Pero para eso utilizamos el pan y va a salir mucho más económico el precio en comparación de utilizar la lana tradicional, que tiene también una capacidad de producción distinta, etcétera, etcétera, la época en que la oveja, bla, bla, bla. No nos vamos a meter en el sistema de producción, sino de pan. Aquí tenemos una alfombra, la famosa alfombra de nuestras casas, hecha en su mayoría de pan. Lo maravilloso del textil en este caso es precisamente esa parecida a las alfombras a- tradicionales, antiguas que utilizamos anteriormente y que también podemos pintar y decorar con su resistencia. Claro, esta es una alfombra más decorativa, no, pero también existen las alfombras que nos reciben a la casa, donde nos limpiamos los pies y donde también implica también un uso del lavado por su resistencia distinta completamente a esta, que es más decorativa. Y obviamente le da un sentido de recogimiento en la casa. Y esto que traje aquí es un filtro de agua. Es decir, yo extiendo el filtro de agua, tengo mi envase donde voy a sacar el agua, donde voy a retener, donde voy a recibir el agua, y tengo el envase que voy a vaciar. Entonces saco el filtro, voy echando el agua poco a poco y él va soltando y todas las impurezas van quedando en el filtro de agua que después tengo que lavar. Hecho también en pan. Y aquí traje una carpa, esas famosas carpas que podemos utilizar. Bueno, esta es una carpa más de playera, donde me puedo encerrar a pesar del calor, pero yo prefiero las carpas que son más abiertas, o sea que nada más tienen el techo y tienen los 4 parales o los 6 parales, que dependiendo del tipo de carta, el tamaño de carpa. Y tenemos aquí también, yo recuerdo haber comprado una, pero que es la famosa sombrilla también hecha en pan, una vez bien decorada,
pero no me la pude traer, entonces se la dejé a mis primos allá en Margarita para que la usaran cada vez que quisieran ir a la playa. La maravilla de vivir cerca del mar, en menos de 10 minutos estás al lado del mar, si ves en Margarita. Entonces aquí tenemos esta capa que además también tiene este otro plástico transparente, que esto es más un polietileno, plástico transparente, que es el mismo que se utiliza para la bolsa, pero toda esta parte exterior sí es hecha en pan, esta que tenemos aquí. Okay. Siguiente heredero del pan que acabamos de ver es el acrilonitrilo butaideno estireno, famoso ABS. El ABS es un termoplástico amorfo de ingeniería muy valorado por su alta resistencia. Es decir, ya vimos al principio, el primero que acabamos de ver, el primero que vimos hoy, tiene una resistencia bastante fuerte para crear elementos mecánicos, para crear todo lo que tiene que ver con piezas de engranaje. Este tiene una resistencia mucho mayor, este termoplástico también es amorfo, es decir, al crearse queda una forma amorfa que después hay que darle la maleabilidad de lo que nosotros queramos, y muy valorado por su resistencia al impacto, la tenacidad, esa maleabilidad, la ligereza, es decir, a pesar de ser muy resistente, es muy ligero, y sobre todo por su durabilidad. La idea del ABS es que se mantenga mucho en el tiempo. Está compuesto por 3 monómeros. Bueno, ya sabemos, el acrilonitrilo, el butaideno y el estireno, están los 3 monómeros que crean el polímero. Es un material versátil y también es muy reciclable a pesar de su resistencia, utilizado comúnmente en automoción, en carcasas electrónicas para teclados o aspiradoras. Por ejemplo, las carcasas, la mayoría de los elementos plásticos que tenemos, yo recuerdo haber visto alguna vez en mi vida una aspiradora, pero de metal. Imagínate tú, en aquella época se tenían que crear de metal porque no había el tratamiento para moldear el plástico. Y era absolutamente pesada. Tú movías esa aspiradora para guardarla o esa aspiradora para aspirar el piso. Eso era pesadísimo. Ahora la idea de las carcasas electrónicas de teclados de aspiradora, incluso de las aspiradoras estas automáticas que te van aspirando todo y te van dando la vuelta, que están mecanizadas y llegan y dan la vuelta y te recogen todo, esas aspiradoras también están hechas en plástico ABS y en juguetes también. Características, bueno, es de elevada resistencia mecánica y térmica, mantiene el calor muy bien, soporta el calor muy bien, además de la resistencia mecánica precisamente por su resistencia al impacto y la durabilidad, facilidad de moldeo y en impresión 3D. Al ser un termoplástico de adorno podemos meterlo en impresora 3D y moldeamos completamente con ABS, y tiene buena estabilidad dimensional al finalmente secarse, porque bueno, el plástico tratado, el ABS tratado para 3D, tiene que estar en estado líquido para que permita después la solidificación completa. Aunque también se puede hacer un tratamiento térmico en ese caso para que termine de solidificarse. Y en aplicaciones, bueno, esencialmente se utiliza en componentes de automoción como de interiores o exteriores, es decir, interior del auto o exterior del auto también, en juguetes, en electrodomésticos y en prototipos industriales en ABS. Vamos a ver aquí, estos son instrumentos. Bueno, aquí traje varios elementos, como por ejemplo instrumentos que pueden ser internos del auto, internos que se pueden utilizar internamente dentro de carcasas de auto, y todo lo que tiene que ver internamente dentro del auto puede estar hecho en ABS y tiene absolutamente mucha resistencia. Esto lo tenemos aquí, y obviamente le abrimos los huecos para que podamos ensamblar, unir, etcétera, etcétera. También traje esta carcasa. Bueno, todos estos elementos son automotrices, pueden utilizar dentro de los autos. Esta es una carcasa para colocar dentro el sistema de marcaje, que incluso de entrada con números, o sea, con clave. Esta es la carcasa externa, por eso tiene los números, ¿sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 aquí y el asterisco y el numeral, que se coloca lateralmente. Y esos que tenemos, que utilizamos en nuestra casa de seguridad, ¿sabes? Que está la carcasa y yo digo, este es el número para entrar, bueno, marco y marco numeral, y entonces me permite la apertura, o incluso también para las alarmas.
la activación de alarma. La activación de alarmas, que yo voy a activar la alarma, tengo obviamente también es un plástico distinto por su capacidad, los botones se utilizan un plástico totalmente distinto y a partir de ese plástico tengo la carcasa que mantiene la resistencia y de esa manera no voy a poder abrir de una manera tan fácil la carcasa de la alarma en este caso. Y aquí tenemos las famosas carcasas que se pueden utilizar, por ejemplo, para las computadoras o las carcasas para cajas, ¿cómo que se llaman estos? Envases para guardar, etcétera, etcétera. Las que se utilizaban o que se utilizan en algunas computadoras que todavía quedan en la actualidad, esos CPU antiguos, ya prácticamente nosotros no vimos el CPU, nosotros vimos desde las lactos, porque cada vez utilizamos cosas mucho más pequeñas. Las pantallas que utilizamos en el CPU en aquel momento eran una pantalla gigantesca, pero lo más importante de este plástico, como ya lo dije, también es lo ligero, o sea que este es un plástico, además de la resistencia, es muy ligero, por eso se puede colocar en autos. Estos son elementos internos, pero también se podría utilizar, por ejemplo, en lo que utilizamos como ¿cómo se llama? El porta, como la parte eterna, la parte de atrás de la maletera, que tiene esa protección de plástico. Eso también se puede utilizar en ABS, se puede crear en ABS. Y aquí tenemos juguetes creados en ABS, los famosos juguetes de armar y imitación, por ejemplo, del Lego, del Lego, y todo lo que tiene que ver con Lego puede estar hecho en ABS. Entonces la maravilla no es solamente esto, sino la resistencia. A pesar de la ligereza de la resistencia, pensando en que el niño no se vaya a tragar, por favor, el, el juguete. Ok, entonces tenemos... Pero el Lego original es de la vez. Sí, sí, el Lego original es de ABS. El Lego original es ABS. El Lego original. Lo que pasa es que dije, ya como habíamos hablado del Lego en otra clase, dije, no voy a traer el Lego aquí. Voy a traer otro elemento que está inspirado en Lego, porque el Lego tiene cantidad de imitadores. Este es un imitador clarito del Lego. Solo que esto no es Lego. Lego tiene unas características muy claras de cómo son sus muñequitos. Bueno, toda la representación de los muñequitos y que además lo hemos visto también en las películas. La Gran Aventura Lego es una película muy divertida. Si no la has visto, te recomiendo que te rías porque hay una cantidad de referencias culturales que están ahí. Y Batman Lego es divertidísima además también. Pero la idea ahí es obviamente el sentido de cómo crear a partir del Lego, pero el Lego esencialmente es hecho en ABS. Ok, ya tenemos entonces el ABS como material resistente pero ligero, la maravilla de eso. Incluso se puede utilizar en las carcasas, que lo hablamos también, en las carcasas ahorita de las lactos, eh, aunque las carcasas de las lactos también pueden tener un trabajo en policarbonato, porque tiene otro tipo de resistencia completamente distinta. Y creo que lo último que vamos a hablar hoy, si no me equivoco, son los termoplásticos celulósicos, es decir, que vienen de celulosa. Estos termoplásticos celulósicos, CABN, CAPN y CN, vamos a ver cada uno de ellos. Acetato de celulosa, butyrato de acetato de celulosa, acetato de propionato de celulosa o nitrato de celulosa. Son polímeros derivados de la celulosa natural. Este es esencialmente natural, conocido por su alta transparencia. La maravilla de la celulosa es eso. Imagínate, la celulosa es un elemento transparente que tiene cierta viscosidad, tenacidad, durabilidad y biodegradabilidad. Es decir, que son capaces de tener una alta densidad y a pesar de su durabilidad son biodegradables. Es decir, la maravilla de la celulosa es eso, que se degradan naturalmente. Si yo lo boto en la naturaleza, él se va a degradar. No va a pasar la cantidad de años que puede tardar un termoestable, por ejemplo, en degradarse, que le cuesta muchísimo más. Son moldeables repetidamente mediante el calor, precisamente por ser biodegradables y por su capacidad de tenacidad. Resistentes a aceites, son seguros para usos médicos y alimentarios, destacando en empaques, revestimientos y herramientas. Entonces nos vamos a conseguir precisamente hechos en celulosa para aceites, productos alimentarios, en empaques
hechos también en algún material de celulosa o en revestimientos y herramientas también hechos en celulosa por su capacidad de resistencia y algunos de su transparencia, lo vamos a ver entonces. Principales tipos: acetato de celulosa, el famoso CA, ampliamente utilizados en textiles, empaques y películas fotográficas. Voy a traer el ejemplo. Esto es acetato de celulosa. Este acetato de celulosa, la famosa película fotográfica, son acetatos de celulosa. Tiene una capacidad no solamente del trabajo de resistencia completamente, sino que el trabajo de la celulosa permite la impresión en las películas fotográficas antiguas. Ahorita en la actualidad nosotros estamos llenos desde películas, eh, eh, todos registros digitales, registros digitales. Pero anteriormente todavía existe para personas que trabajan con cámara la famosa película de acetato de celulosa, que son estas películas del rollo. No sé si tú has llegado a ver alguna cámara tradicional. La cámara tradicional que tú abres, colocas el rollo y el rollo te tiene una cantidad de disparos típicos. Entonces tú abres, extiendes el rollo, cierras y entonces le das vuelta y entonces ya el rollo se mantiene y cuando tú le das a la cámara el obturador se abre muy rápidamente y se impresiona lo que ves. Se impresiona y después tú tienes que ir a revelarlo. Esa es una época que tú no viviste. Es una época que no viviste. Entonces lo revela. Y recuerdo que habían rollos de 12 12 fotos. O sea que ahorita tú puedes tomar 3 y 4 fotos y vas borrando la que no te gusta. En aquel momento tú no descubrías qué había pasado con la foto. Hasta que lo ibas y lo revelabas y te daban las fotos impresas, porque además después de revelar el negativo se convierte en positivo y yo puedo ver la cámara, yo puedo ver ya el revelado los pedacitos de una fotografía, otra fotografía, otra fotografía, otra fotografía, y después entonces yo tengo la máquina que me permite disparar e imprimir esa fotografía en el tamaño y en el color original en su soporte fotográfico como tal, pues, en lo que nos quedaba ya la fotografía impresa. También llegaron máquinas de revelado, donde tú metías el rollo, él hacía todo el proceso y te revelaba automáticamente, ya no necesitabas una persona especialista. Bueno, esa época era distinta, ya habían rollos de 12, de 24 y de 36, hasta 36. Creo que no recuerdo haber visto un rollo de 48, pues siempre iba como en múltiplos de 12, 24, 36. El próximo, no recuerdo si había 48. Creo que sí llegó a ver, pero es que imagínate el tamaño del rollo para que tú después impregnes y después devuelves. Tienes que devolver completamente el rollo porque si tú llegas a abrir la cámara en plena, con la impresión ahí, la luz entra y vela la foto, la daña. La vela se llamaba así, velar la foto. Entonces ya tenemos, la puedo utilizar en textiles también por la capacidad de la celulosa en el empaque y en la película fotográfica también. Empaques que permitan, ay, me eché para atrás, perdón, empaques que permitan que la celulosa sea la capacidad de resistencia, sobre todo de durabilidad y tenacidad y transparencia. Tenemos el butirato acetato de celulosa, CAB, destacada en revestimientos adhesivos y tintas por su versatilidad, sobre todo para revestir tintas. Aquí tenemos tintas hechas en acetato de celulosa. O sea, tú tienes una tinta y esa tinta al pintarla tiene una durabilidad, tiene un color totalmente distinto a la pintura tradicional en agua, por ejemplo. Esa es la maravilla del butirato acetato CA. Sobre todo y el adhesivo también puede utilizar colores como las tintas que estamos viendo aquí. Tenemos el acetato propionato de celulosa, utilizado en productos farmacéuticos y en revestimientos. Este es uno de las celulases de los acetatos más transparentes y aquí te traes el ejemplo. Los famosos destornilladores de estría o destornilladores de pala, sabes que tienen la elaboración de metal y la parte en donde tú manipulas completamente el destornillador, esta parte transparente está hecho de una de las celulosas, de acetato propionato de celulosa.
Es decir, esto que está aquí por su transparencia. Entonces, ¿qué hago? Yo le coloco el molde, indudablemente ya hablamos de que los plásticos se pueden crear con ciertos moldes, coloco el molde, la acetosa lo caliento, lo fijo, porque acuérdate que una parte interna queda fijo la parte del destornillador como tal, y entonces ya le doy vueltas y puedo destornillar. Esta es la maravilla en este caso de esta celulosa, acetato propionato de celulosa. Y el nitrato de celulosa, conocido históricamente como celuloide, es el más usado en lacas y textiles también. Aquí tenemos textiles, estos son diferentes textiles que yo puedo sacar, no son rollos, pareciera otra cosa. Ah, no, pues me di cuenta que faltaba la resina. No me he dado cuenta que faltaba una, ¿verdad? Que íbamos a hablar de la resina como último el día de hoy. No se me había olvidado. Me había olvidado la resina. Esto es un nitrato de celulosa CM hecho en diferentes colores. Es decir, yo saco un pedazo de este textil y ya tengo un textil es absolutamente un textil, a pesar de la durabilidad, es un textil muy transparente, muy simple completamente, y traje este ejemplo que se pueden ver como los diferentes, como estas textiles que acompañan para decorar. No se puede, es preferible utilizar el que acabamos de ver anteriormente para crear el textil, y si yo le coloco algunos elementos decorativos, lo puedo colocar en el acetato de celulosa porque no tiene la misma capacidad de resistencia de los anteriores. Ajá, y terminamos ahora sí, pensaba que nos faltaba algo, la resina Cumarona Indeno. La resina Cumarona Indeno es un polímero termoplástico sólido obtenido de la polimerización de fracciones de alquitrán de hulla o petróleo. Este es mucho más fuerte por su color. Ya lo vamos a ver para qué se usa esencialmente, comúnmente comercializado en bloques amarillos, marrones o negros. Esta resina, o sea que a partir de bloque yo creo la resina. Se utiliza como agente adhesivo para pegar, como plastificante, plastificar o auxiliar en el proceso de industrias de caucho, pinturas, tintas o adhesivos. Es decir, agrego la resina al caucho, agrego la resina a la pintura, a la tinta o al adhesivo, destacando su resistencia al agua, a los ácidos, al alcaliz, es decir, a las bases, y a la buena estabilidad térmica. Es decir, la idea de la resina es, a partir de los bloques, yo creo la resina y lo mezclo con, por ejemplo, caucho, y para el caucho actúa como agente ablandador y de pegajosidad, mejorando la operatividad, la dureza y la elasticidad del caucho como tal. Es decir, al caucho, que ya viene de un elemento natural, el caucho viene de la planta de caucho natural, yo le agrego la resina, y además el color de la resina, más los famosos llamados negros de humo, crean el color, ese famoso color del caucho oscuro, y mantienen la resistencia. Entonces la resina le permite ser blanda y pegajosidad. Los adhesivos y cintas, también utilizados para la resina Cumarona Indeno, es muy valorada con gran fuerza para adhesión como agente pegajoso. Es una resina bastante pegajosa porque viene del petróleo y al solidificarse es bastante resistente. Para pinturas y revestimientos se emplea para mejorar la resistencia al agua y la estabilidad química en recubrimiento. Es decir, ya tengo un recubrimiento de plástico, le agrego la resina y la resina mejora la resistencia al agua y la estabilidad. Y para tintas de impresión, utilizado por su estabilidad y propiedades de resistencia. Entonces ya tengo el elemento natural de la tinta, y yo le agrego la resina Cumarona Indeno para generar mayor capacidad de resistencia en este caso. Vamos a ver cuál es la resina. Esta es la resina. Esta es la resina. Creo que ya. Pensé que no faltaba. Bueno, podemos agregar los puros plásticos o lo dejamos para la clase que viene. Creo que voy a dejar el puro plástico para la clase que viene, pues ya por la hora estamos terminando. Entonces, esta es la resina Cumarona, este es el plástico, la resistencia como tal, y esta resina ya hecha no solamente en este bloque, sino que ya el proceso después de polimerización crea este elemento marrón, muy fuerte de marrón, y lo agrego al caucho para darle la pegosidad, o lo agrego a los adhesivos para que mejore la adhesión, o lo agrego a los revestimientos para que mejore la estabilidad química y resistencia, o lo agrego a la tinta de impresión para que mejore la resistencia de la tinta de impresión y la estabilidad de las tintas como tal. Si la resina es un polímero termoplástico, pero es un polímero aditivo, lo agrego, es un polímero adicional a lo que necesito para que tenga mucho mayor resistencia.
Ok, creo que con esto terminamos entonces. Déjame volver a la clase. Terminamos lo que vamos a ver por el día de hoy de los aplicaciones de termoplástico. Fíjate todo lo que hemos visto de termoplástico hasta el momento. Faltan algunos, me di cuenta que faltaban los teflones, pero los teflones los agregaremos mejor para la clase que viene. ¿Alguna duda, comentario? ¿Qué tal ver todo esto? No, de verdad súper claro, pero... Mm. Pero quería preguntar sobre lo de la resina. ¿Es la misma resina que se utiliza para los CD o es otro tipo de resina ya? No, Como tipo la no, de... no, en este caso la resina lo que hace es como un elemento de agregar. Tú le agregas la resina a lo que tú necesites que tenga mayor resistencia al agua o que tenga mayor estabilidad. Es decir, por ejemplo, a la vez se le puedes agregar la resina y le va a dar mayor estabilidad. Pero es un agregado, no lo utilizas como sí para crear algo, sino lo utilizas como aditivo plástico. Ok, bueno. Entonces con esto terminamos la clase del día de hoy. Entonces revisa por favor, responder en la primera asignación, segunda asignación, responder el primer foro, segundo foro, hilo, acuérdate que ahora se llama hilo. Y en la clase de la semana que viene hablaremos de lo que corresponde a aplicaciones de termoplástico y lo del proyecto final. ¿Ok? Ok. Bueno, con esto entonces déjame terminar